¿Sabías que ni la ballena azul ni el árbol conocido como General Sherman son los organismos vivos más grandes del planeta, sino un hongo de Oregón que mide lo que 1500 campos de fútbol juntos? ¿Sabías que más de un cuarto de la materia del universo es oscura y no absorbe, no emite ni refleja ninguna luz y por eso no la podemos observar? ¿Sabías que la civilización maya abarcó un territorio calculado de unos 300,000 kilómetros cuadrados? Pero no lo supimos hasta el siglo XIX, cuando empezamos a redescubrirla. Acompáñanos a un viaje corto a través del tiempo y del espacio, a la prehistoria y a los avances tecnológicos, al pasado y al futuro con Galileo, en Estudio B de Sin embargo al aire. Dios no juega los dados, decía Albert Einstein, y sin embargo se mueve, dijo Galileo Galilei. El universo lleva vuelo y nosotros también. Súbete a un paseo de curvas y también de líneas rectas con Galileo. Todos los viernes un episodio distinto a las 4 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Galileo, por Estudio B, el nuevo canal de Sin embargo al aire en YouTube. ¿Ya te suscribiste? Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otra emisión más del Semanal. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Ilse, ¿cómo estás? ¿Lista? Buenas noches, Monse. Ya listas para presentarles este resumen de noticias que les preparamos todos los viernes, ahora en Estudio B. Y esta semana les hemos preparado la información del lunes 23 de octubre al viernes 27 de octubre. Pues antes de empezar, vamos a un corte. Y el lunes 23 de octubre despertamos con una noticia que ocurrió un día antes, es decir, el domingo 22, pero que dio mucho de qué hablar. Se trata de la protesta que realizaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación y a la que asistieron personajes como el empresario Claudio X González. Él es fundador de esta alianza PAN-PRI-PRD, además de organizaciones cercanas a él como Unidos por México, también Chalecos Amarillos México, esta organización que se crea en Francia en 2018 se ha deslindado de la organización Chalecos MX, pero bueno, fue una de las organizaciones que participó, además de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación. En esa movilización también asistieron el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara, y el ministro en retiro, José Ramón Cosío. El sindicato de trabajadores había convocado a esa protesta para exigir el freno a la propuesta de eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Eso se discutió esta semana, más adelante vamos a hablar del tema, pero en ese momento estaban protestando porque no se eliminaran los fideicomisos. La protesta pues recordó también mucho a la que se hizo antes por la defensa del INE. Ustedes recordarán, donde se vistieron con playeras rosas, playeras blancas. Bueno, pues algo así se vio también en las protestas de este domingo. Aquí tengo más organizaciones que participaron: Poder Ciudadano, el Frente Cívico Nacional, Sí por México, Unidos, que es la que me confundió ahí con el nombre. Pero bueno, las consignas que dijeron fue: yo defiendo al Poder Judicial. Otra vez, Fuerza Rosa, que fue la consigna con la que se protestaban por la defensa del INE el año pasado, y Todos somos Poder Judicial de la Federación. Partió esta manifestación del Monumento a la Revolución y bueno, se fueron sumando más personas. Con eso empezamos el lunes y pues es lo que generó las primeras reacciones de la semana, ¿no, Ilse? Así es, Mon, empezamos con esta movilización del día lunes. Hubo una cobertura de nuestras compañeras Romina Gándara y Guadalupe Fuentes. Entonces, si gustas, vamos a ver un pedazo de esta cobertura para que vean pues cómo estuvo la movilización del domingo. Nos encontramos en estos momentos en el Zócalo capitalino, hasta donde llegó la marcha de los trabajadores del Poder Judicial. Efectivamente, hoy domingo salieron a las calles los trabajadores del Poder Judicial, acompañados también de como Chaleco del Centro Social Civil,
expresiones. Lo que los trabajadores decían a lo largo de la manifestación era que esperan que con esta marcha puedan ser escuchados desde el Senado de la República. Esta semana se va a legislar el tema, que ya se aprobó la extinción de los 13 fideicomisos en la Cámara de Diputados y ahora se va a discutir en la Cámara de Senadores. Ellos confían en que hoy que salieron a las calles puedan escucharlos y ver que pues, ellos dicen están defendiendo no privilegios sino sus derechos como trabajadores. Así es, durante esta marcha, en un breve meeting que se hizo en el hemiciclo a Juárez, la magistrada Julia Rodríguez destacaba, bueno, ella señalaba que no son personas mesquinas, sino que no están peleando el dinero, sino que están luchando por la autonomía del Poder Judicial, esto en vista de las propuestas que hay desde el Palacio Nacional de una reforma al Poder Judicial en la que se busca que tanto jueces como magistrados sean sometidos a voto popular. Además también pues es una marcha en una clara protesta por la extinción, como ya lo mencionaba Lupita, de 13 de los 14 fideicomisos. En esta misma marcha y durante el mitin, el representante de los secretarios y actuarios, Francisco Javier López Ávila, destacaba que hay molestia entre los trabajadores del Poder Judicial ante los calificativos de que no trabajan, de que son fifís. Él señalaba, dice, mientras recibimos estos ataques y nos acusan de privilegios y de no trabajar, nos acusan de fifís, nosotros estamos haciendo amparos hasta las 3 de la mañana, dictando una sentencia y también, al igual que muchas voces, llamó a la ciudadanía a conocer el trabajo del Poder Judicial y a luchar por su autonomía. Finalmente, pues ellos lo que esperan con esta manifestación, como ya lo decíamos, es que sean escuchados en la Cámara de Senadores. Ellos nos comentaban, pudimos entrevistar a algunos y nos comentaban que han tenido pues acercamiento tanto de los legisladores de oposición que obviamente están en contra de la extinción de estos fideicomisos y también se han acercado también a una parte de la bancada de Morena para que los escuchen, haya diálogo antes de que finalmente se dé esta extinción de fideicomisos en la Cámara de Senadores, porque en la Cámara de Diputados pues ya lo hicieron la semana pasada. Así es, y bueno, pues desde cerca de las 10 de la mañana que empezaron a conglomerarse ahí en el Palacio, en el Monumento de la Revolución, hasta poco después de la 1:39 de la tarde ya se está concluyendo esta marcha aquí en el Zócalo capitalino. Y bueno, pues este es nuestro reporte, Guadalupe Fuentes y Romina Gándara para Sin Embargo al Aire. ¡Somos tu defensa! ¡México despierta! ¡Somos tu defensa! ¡México despierta! ¡Somos tu defensa! Somos los garantes de la Constitución. La gente se pregunta, ¿esos quiénes son? Y bueno, Montse, ahí está esa marcha del día domingo que se dio previo a la discusión en el Senado de la extinción de los fideicomisos, que finalmente pues ya se dio esta semana, pero también el día lunes por la mañana, en un primer inicio, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, pues envió un mensaje en video a los poderes legislativo y ejecutivo, en donde aseguró que el Poder Judicial de la Federación no es oposición política ni tampoco un adversario a los otros dos poderes. Piña también manifestó lo siguiente: con el mayor respeto republicano, me dirijo a los poderes de la Unión, con la convicción plena de que el Poder Judicial de la Federación no es oposición política, no es adversario. En este mismo mensaje aseguró que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho humano de todas las personas, además de un principio que garantiza la adecuada impartición de justicia para efectuar las libertades e igualdad de las y los mexicanos. La ministra también aceptó en ese mensaje, en ese primer mensaje, entablar un diálogo con las y los senadores previo a la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial. Entonces, por la mañana,
Ya sabíamos que Norma Piña había aceptado ir al Senado a dialogar sobre el tema de los fideicomisos. Sin embargo, el mismo lunes más tarde, en un comunicado, la ministra presidenta de la Suprema Corte anunció que finalmente no acudiría al Senado, pues aseguró que no había condiciones. La titular de la Suprema Corte explicó que a pesar de recibir una invitación firmada por el senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, a nombre del grupo parlamentario de Morena, así como por parte de los coordinadores parlamentarios Julián Rementería y Manuel Añorbe, del PAN y el PRI, tuvo que rechazar la invitación, pues afirmó que el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que no existía una invitación formal y la ausencia de un acuerdo entre el grupo de morenistas en la Cámara Alta para ello. Y pues ahí está, Monse, lo que dijo Norma Piña el lunes, en una entrevista que tuvieron los periodistas con el senador César Cravioto, también de Morena, pues él afirmó que no, que nada de eso estaba ocurriendo, que a final de cuentas ella no quiso ir al Senado a discutir, y pues es la información que se dio el día lunes, y al final de cuentas Norma Piña no acudió al Senado. Sí, esto decía también el legislador, ¿no?, en la entrevista, que ellos le invitaron y que estaba prefiriendo tomar la invitación de los partidos PRI y PAN, y al final pues ni esa ni la de Morena aceptó. Pero bueno, eso en cuanto a la discusión en el Poder Judicial. También en temas electorales hubo información el día lunes, y es que Samuel García, gobernador de Nuevo León, pidió ese día una licencia para competir por la presidencia de México, así como lo escucharon. Pues ya ustedes saben que apenas tiene muy poco tiempo que empezó a gobernar Nuevo León, y bueno, ya está pidiendo esta licencia para representar a Movimiento Ciudadano en la elección federal del 2024. Esta licencia comenzará a partir del próximo 2 de diciembre, y pues la idea que él tiene es participar en ese proceso interno de Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que Samuel García ha tenido una gestión muy polémica allá en la entidad. Ha destinado millones de pesos en apuntalar su imagen en redes sociales. Eso lo revelamos aquí en una investigación de Sin embargo, de nuestra compañera Tamara Mares. Ha gastado millones de pesos solo en meses este año para promocionarse en redes sociales, pero a la par las cifras de violencia en la entidad no disminuyen, y también al mismo tiempo ha sido criticado por la oposición en su estado. Hablo del PRI y del PAN, que ya tienen unos meses, ¿verdad?, tratando de controlar el Congreso allá en Nuevo León, y han buscado incluso un juicio político contra Samuel García. Pero bueno, eso es el lunes esta petición que hace Samuel García de una licencia para competir por la presidencia. Así es, Monse. Vámonos ahora al martes 24 de octubre, y antes de entrar de lleno al tema del huracán, que pues por supuesto va a ser uno de los temas a los que más le vamos a entrar en este resumen de noticias, por la importancia y la magnitud de lo que ocurrió esta semana en Guerrero. Previo a ello, pues también ocurrió otro suceso muy lamentable en Guerrero, esto previo al huracán, como le decíamos. Primero, se da un primer hecho el día lunes en el municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero. Esto se da al mediodía del día lunes, donde el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Alfredo Alonso López, el director de la Policía Preventiva también de ese municipio, Honorio Salinas Garay, y otros 11 policías lamentablemente fueron asesinados en una emboscada en la localidad de El Papayo. Y bueno, el diario El Sur reportó ese día que la emboscada se registró alrededor de las 12:30 de la tarde en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a unos 20 minutos de la cabecera municipal. El reporte de la policía detalla también que un grupo fuertemente armado interceptó al convoy en la localidad de El Papayo, y que de ahí fueron asesinados primero el jefe policíaco y el director de la Policía Preventiva junto a sus 4 escoltas. Después, los atacantes se llevaron una patrulla con otros 6 agentes policíacos, a quienes también asesinaron metros más adelante. Y bueno, también se habló de que encontraron un cuerpo más de otro policía en esas inmediaciones. Y bueno, un día después, el día martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya anunció el envío de 3 centenares de guardias nacionales al municipio de Coyuca de Benítez, y también lamentó la masacre ocurrida un día antes. El presidente detalló que básicamente fue una emboscada a policías en Coyuca de Benítez. Un lamentable hecho, Monse, en una región que pues sigue asolada por el crimen organizado y por hechos de violencia muy lamentables, como que el que ocurrió el día lunes. Sí, esto, ¿no? Que la policía preventiva, es decir, pues que mensaje también da a la comunidad ahí en Coyuca de Benítez. Eso el martes, es información que se tenía hasta el martes 24 de octubre.
También ese día pues hubo movimiento en las cuestiones electorales, vamos a saltar de tema, pero que tiene que ver con todo ese proceso previo a la elección, a las elecciones estatales programadas para el 2024. Bueno, el martes 24 de octubre, el Instituto Nacional Electoral avaló la paridad de género en las candidaturas del próximo año. Por eso, los partidos están obligados a postular al menos 5 mujeres en las 9 entidades que van a cambiar de gobernatura el próximo año, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto lo avaló el Consejo General del INE en una sesión extraordinaria. La votación fue unánime después de que la semana pasada, aquí les informamos, hubo esta confusión de si pasaba o no la paridad. Bueno, ya lo avalaron en una sesión extraordinaria del martes 24. Y por eso también, bueno, en ese contexto, el Consejo General del INE también emitió el procedimiento para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de estas candidaturas, ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común. También el instituto detalló que previo a esta emisión de las convocatorias para los procesos internos de selección, los partidos políticos van a tener que definir en qué entidades tendrán que postular a las candidaturas mujeres y hombres y determinar cuántas convocatorias serán exclusivamente para mujeres, así como los criterios de competitividad con los que van a garantizar esta paridad. Para quienes no están familiarizados con el tema de la competitividad, significa esta cuestión de postular a mujeres en estados, en municipios, en zonas donde los partidos políticos sí tienen posibilidades de ganar. No pueden postularlas en estados donde las posibilidades de ganar son nulas. A eso se refiere el criterio de competitividad y es algo que van a tener que respetar los partidos. Precisamente por eso ya es el próximo lunes, que Morena va a decidir qué aspirante va, mujer, hombre. Vamos a ver qué es lo que deciden, al menos acá también en la Ciudad de México, que es lo que nos tiene así súper atentas, ¿no? Porque estamos desde la ciudad, pero todos los estados son importantes. Así es, Monse. En realidad, pues el tema de la ciudad es porque hay otros estados donde es más fácil que Morena decida si es mujer u hombre, pero por ejemplo en el tema de la Ciudad de México, donde García Harfuch, allá adelante les vamos a contar sobre las encuestas, pues aparece ya un poco lidereando el tema, la carrera aquí para la candidatura de la jefatura de gobierno, pero si por ejemplo en Ciudad de México Morena decidiera que va a irse por una mujer, pues tendría que ser casi para Clara Brugada. Entonces ahí es donde están las definiciones importantes a las que le vamos a poner mucha atención la próxima semana. Pero bueno, el día martes pues también ocurrió algo que ya se tenía previsto y el Pleno del Senado de la República pues ya avaló la noche del martes, en lo general y en lo particular, la iniciativa que elimina 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial. Y bueno, con ello pues se busca recuperar un monto de más de 15,000 millones de pesos. Luego de horas, de verdad, horas de deliberación, donde senadores de los distintos grupos parlamentarios presentaron sus posturas a favor y en contra, se agarraron en el Pleno, tanto senadores de Morena como del PRI y el PAN y de Movimiento Ciudadano, pues ahí echándose culpas, diciendo que Morena pues quería llevarse este dinero para lo electoral, Morena defendiendo el tema de que pues se trata de privilegios para una cúpula del Poder Judicial. Pues finalmente Morena impone su mayoría y avalan la extinción de estos fideicomisos. La iniciativa, esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, concluyó con una aprobación de 67 votos a favor, 49 contra y ninguna abstención. También previo, en lo general, había concluido con 67 votos a favor, 48 en contra y ninguna abstención. Ahí hubieron varias sorpresas. Por ejemplo, ese día, la senadora y aspirante del Frente Amplio por la presidencia, Xóchitl Gálvez, fue una de las primeras que tomó el micrófono para hablar en contra de la extinción de fideicomisos. Pues ella se fue igual con temas muy generales, en realidad se veía que no tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando con los fideicomisos y simplemente pues ahí puso una postura del PRIAN sobre por qué no quitar esos privilegios, como ha dicho Morena, al Poder Judicial. Pero la mayor sorpresa, yo creo, Monse, fue la que dio la ex secretaria de Gobernación, senadora por Morena, pero también ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, quien también subió al Pleno del Senado de la República a defender su voto en contra de la extinción de los fideicomisos,
cualquiera podría pensar, pues obvio, es una ministra en retiro, también se va a poner a favor, que eso fue un poco lo que dijo el presidente, se respeta su opinión, está defendiendo como también a su ¿gremio? A su gremio, exactamente, por decirlo de alguna manera. Y pues ella también hace un debate, una exposición donde afirma que pues sí se podría vulnerar la independencia de ese poder quitando estos fideicomisos. Ella anuncia su voto en contra. En realidad sí hubo mucha polémica por eso, porque pues la bancada de Morena en general estaba apoyando esta iniciativa que viene desde el presidente de la República. Finalmente Olga Sánchez Cordero vota en contra, pero ahí está el tema de los fideicomisos, ya avanzó y pues ahora vienen los amparos. Monse, vamos a ver qué tal va con eso. Sí, Ilse, y también pues en este contexto no se da la cuestión de Xochitl Gálvez también, que se retrasó. Bueno, eso les comenté. Claro, sí es cierto. Yo estaba pensando en ello y se me quedó a la mitad. Que Xochitl Gálvez después de poner ahí su super voto en contra, bueno, en el pleno primero, pues ya después se fue. Aparece como ausente en la votación. ¿Por qué? Pues porque le estaban celebrando ahí el cumpleaños a otra senadora del PAN, a Kenia López Rabadán, y pues ella más bien aparece muy contenta partiendo un pastel y pues ya, pues que yo creo que dieron por perdido, ¿no? Dijeron, Sí, ya después ella dice que no fue porque el elevador se tardó mucho en pasar, entonces por eso no llega a la votación cuando pero le pues preguntan. ¿qué hacía afuera? Exacto, eso es lo que ella dice, pero después sale este video donde está partiendo el pastel, entonces bueno, ahí nos deja ver qué tan atenta estaba ella y también la senadora Kenia. Primero el festejo. Sí, ¿no? Ahí estaban. Pero bueno, eso en cuanto a lo que se votó allá en el Senado. También ese mismo día, pues ya empezábamos a hablar de Otis como pues una cuestión para preocuparnos, pero no se esperaba esta magnitud. Desde el martes ya las autoridades estaban alertando sobre una tormenta tropical, sobre Otis, que se estaba acercando a la costa sur de México. La agencia AP también explicó que los modelos computacionales que usualmente suelen ser confiables y que los meteorólogos emplean para pronosticar el fortalecimiento de pues estos fenómenos no pudieron medir qué estaba pasando con Otis. Al puerto de Acapulco se le informó que debía esperar una tormenta tropical que se encontraba a la fuerza por debajo de la categoría de un huracán, pero 24 horas más tarde todo cambió. Otis arremetió contra la costa mexicana con vientos de 266 kilómetros por hora y pues fue devastador. Hemos visto los videos. Aquí, por ejemplo, que estamos viendo es el Acapulco previo al impacto. Es una camioneta que está alertando a los pobladores que sí se espera un huracán, porque aunque el martes todavía no había información de que se trataría de un huracán, pues ya empezaban a alertar poco a poco, ¿no? Incluso, es que justo, por ejemplo, perdón me meta aquí, en la tarde del martes ya se sabía que primero empezó a fortalecerse un huracán categoría 1, se fue a 2, se fue a 3. La noche del martes, cuando teníamos la información de que ya empezaban a alertar a la población del tema, pues se fue a una categoría 4 y es cuando empiezan a alertar que podía impactar como categoría 5. Por ejemplo, ese video que veíamos de Protección Civil es el que empezaba a compartir Protección Civil a nivel nacional de cómo estaban alertando ya en el puerto de Acapulco. Todavía en las calles se ve gente, porque creo que nadie había entendido hasta ese momento qué es lo que estaba ocurriendo con este huracán. Había pasado como tormenta tropical, muy pocas horas después ya no era un huracán de categoría 4 y ya para las 9 de la noche era un huracán categoría 9 y pues creo que todos el día martes nos fuimos a dormir con eso, un huracán que se acercaba a Guerrero, a las costas de Guerrero, con categoría número 4, con categoría 5 ya alertando y pues en la mañana, y bueno, antes de pasarnos al miércoles para empezar a dar la información del primer corte que teníamos de Otis, pues justo lo que nos comentabas, Monse, de esta crónica de la agencia AP que se nos hizo muy pertinente recuperar, porque justo la agencia AP habla de que expertos, meteorólogos consultados por la agencia, pues no se explican hasta el momento qué es lo que pudo hacer que Otis se estuviera fortaleciendo tan rápido en tan pocas horas. Ya también más adelante les hablaremos al respecto. Seguramente usted ya ha escuchado algunas opiniones de meteorólogos que hablan que pues uno de las razones, pues sí, básicamente es el calentamiento global. Las temperaturas que se registraron ese día en Guerrero, pues ayudaron a que esa tormenta tropical terminara siendo un potente huracán de categoría 5.
Ahora sí vamos al miércoles 25 de octubre, Monse. Pues ya despertándonos, creo que a muchos de nosotros nos pasó que pues nos fuimos a dormir diciendo ojalá solo sea tormenta, mucha lluvia, que toda la gente esté bien. Y la verdad es que las imágenes con las que amanecimos el día miércoles eran muy impactantes. Pues ya decenas de personas caminando desesperadas sobre lodo, entre piedras, árboles caídos. Las primeras que recibimos el día miércoles eran sobre todo del puerto de Acapulco, Monse, que quedó también por muchas horas totalmente incomunicado, quedó sin luz, quedó sin internet. Los hoteles, ¿no? Que se veían ahí todos, pues, con sin ventanas más bien. Todavía no teníamos tantas imágenes de lo que estaba pasando en otras zonas más alejadas a esta área turística. Justo, creo que las primeras imágenes que llegaron eran de gente de turistas, de los hoteles, a lo mejor todavía alcanzando internet, lo último que pudieron enviar, pero sí era primero de la zona turística, una zona devastada, o sea, muchos de los hoteles, pues todavía había mucha gente en los hoteles, muy probablemente la gente creyó que era seguro quedarse en los hoteles, pero pues al final de cuentas tuvieron que empezar a evacuar, yo supongo que cuando igual empezaron a ver la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y pues en la mañana sí ya teníamos estas imágenes donde todo destruido, hoteles pues totalmente devastados, sin ventanas, todo volado, y pues como comentabas, Monse, primero el tema de la costera, de la zona turística, que fue lo primero que llegó. Y bueno, por ejemplo, también la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, también fue de las primeras que informó que pues sí habían tenido un total apagón en esta zona de Acapulco, y pues que hasta ese momento, en las primeras, bueno, ya por la mañana del miércoles, pues apenas estaban logrando reconectar al 40% de los usuarios. Pero aún así, aunque estaban intentando reconectar, por ejemplo, seguían sin internet y sin telefonía celular. Entonces seguíamos sin saber absolutamente nada de qué estaba pasando. En un reporte inicial en la conferencia de prensa del miércoles del presidente López Obrador, pues el presidente tal cual dice: el huracán pegó muy fuerte en las regiones de Costa Grande, de Acapulco y de Tecpan, y admitió que habían perdido las comunicaciones por completo con las zonas más afectadas. Pues claro, ya sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, porque incluso la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ese día no se pudo conectar a la mañanera, más bien solo mandó un tuit que iba a empezar a recorrer las zonas afectadas, y desde ahí ya no se supo tampoco más de ella. Y pues el presidente toma la decisión, desde la mañana había alentado que lo estaban como analizando si se trasladaban a Guerrero. Recuerden ustedes también que las principales vías hacia Guerrero pues quedaron también totalmente cerradas por los deslaves, y pues el presidente sí, con su gabinete deciden trasladarse hacia Acapulco por la tarde, pues para ver cómo estaba realmente la emergencia en aquella entidad. Los primeros reportes señalaban que aproximadamente al mediodía el presidente salió de Palacio Nacional a bordo de una camioneta Suburban con el fin justo de llegar hacia la costa guerrerense. En el trayecto estuvo acompañado, por ejemplo, del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, del titular de la Marina, Rafael Ojeda Durán, de Rosicela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad, entre otros funcionarios. Sin embargo, al llegar al kilómetro 320 de la Autopista del Sol, en la comunidad de Tierra Colorada, el presidente pues recibió el reporte sobre las afectaciones en la vía que conecta al puerto de Acapulco con Chilpancingo, pues que básicamente ya no se pudo pasar. Estas imágenes que circularon también en redes sociales mostraban al presidente que pues finalmente se tuvo que bajar del convoy en el que viajaban y empezaron a cruzar a pie las zonas afectadas. El presidente pudo recorrer algunas zonas pues cercanas a donde se quedaron, dialogó con gente, empezó a ver los primeros, pues las primeras afectaciones, y pues ya tuvieron que regresar a la Ciudad de México. Pero esa fue con la información con la que amanecimos el día miércoles, un Acapulco devastado. Y aunque se sabía que todavía faltaba ver partes más crudas, que son las que ya se comenzaron a ver estos días, que son colonias pobres, ya no tanto la zona hotelera, pues también es una zona también de devastación, Monse. Sí, Ilse, y pues conforme han pasado los días, ya el miércoles hablaba de cómo habilitar una ruta aérea, de eso les vamos a hablar también, pero ya había esas complicaciones de pues si no se puede pasar por la carretera, ¿qué va a pasar, no? Ahora con el aeropuerto tampoco estaba funcionando. Entonces esa es la información que teníamos hasta el miércoles. También en ese sentido, desde redes sociales, políticos, opositores al gobierno federal, pues hicieron la crítica de la falta de recursos con los que cuenta el gobierno para enfrentar ese tipo de emergencias. Bueno, esta fue una crítica que hizo la mañana del miércoles el expresidente Felipe Calderón desde su cuenta de X,
tuiteó que los daños que generó Otis, pues más bien no podían ser atendidos por la falta de este recurso que se tenía antes a través del FONDEN. El FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales. Entonces decía el expresidente que el gobierno no cuenta con estos recursos para atender los estragos que provocó el huracán Otis. Por eso, ese día, aquí en Los Periodistas, entrevistaron a Gabriel Llorio. Él es subsecretario de Hacienda y aseguró que el expresidente Felipe Calderón se equivoca, porque aunque el FONDEN fue eliminado, sí se designan todavía recursos para atender ese tipo de catástrofes. De hecho, es algo que se ha venido repitiendo no solo ese miércoles, hoy también lo reiteran las autoridades federales, que aunque no está el FONDEN, sí tienen recursos destinados para emergencias de este tipo. Pero vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, sobre qué pasa ahora que no existe el FONDEN. Bueno, tengo que citarlo porque por la cantidad de personas que lo ven y lo citan y también lo retuitean y lo utilizan como una fuente, que es el expresidente Felipe Calderón, quien dice en un primer tramo de su tuit que la población no fue advertida suficientemente y menos movilizada a lugares seguros. Es una explicación que ya está en mano de los científicos. Pues fue un meteoro que sorprendió a la comunidad científica y eso ya lleva un rumbo de discusión. El otro tramo sí le atañe a la Secretaría de Hacienda, porque él dice, el gobierno ya se gastó el fondo de desastres en sus caprichos y en gasto electoral. Eso es lo que dice el expresidente Calderón. ¿Qué dice usted, subsecretario? No, yo creo que tal vez está confundiendo la desaparición del FONDEN como el fideicomiso y que de hecho estaba descansando en Banobras. Él en algún momento también fue director de Banobras, lo conoce muy bien en su diseño anterior. En realidad, la estrategia de mitigación y sobre todo de suavizar los impactos, es decir, sobre las finanzas públicas, de tener los recursos necesarios, eso nunca desapareció. Lo que desapareció en realidad fue solamente esta estructura burocrática que quedaba fuera del presupuesto. Yo creo que está equivocado, no concuerdo con su apreciación, pero bueno, respeto obviamente cada opinión. Lo que sí tenemos actualmente es una cobertura de riesgos muy bien planificada, muy bien estructurada. Es muy probable que por las características del huracán que está impactando a Guerrero se active el bono catastrófico. Este va a ser un financiamiento adicional a los 18 mil millones de pesos que tenemos como línea presupuestal. Y de hecho el bono catastrófico es por cerca de 485 millones de dólares. Estas estrategias de cobertura ya existían también en el fideicomiso FONDEN. Eran las estrategias para poderle dar liquidez al fideicomiso. Lo que aislamos fue las estrategias de financiamiento y mitigación de riesgos y quitamos los procedimientos burocráticos asociados a la formulación de proyectos para la rehabilitación y recuperación, que es el antiguo diseño de FONDEN. México sigue siendo uno de los principales países que despliega estrategias de mitigación de riesgo para desastres naturales. Seguimos siendo un ejemplo, de hecho, en la región. El bono catastrófico fuimos de los primeros países que lo implementamos, y en esta administración, de hecho, en el bono catastrófico original solamente se cubría temblores, ¿no? Terremotos. Ahora se cubre terremotos y también se cubren inundaciones. De hecho, por eso es muy probable que podamos activar el bono catastrófico con el evento que estamos enfrentando en Guerrero. Hemos sido muy responsables cada año, tenemos la cobertura para desastres naturales, eso nunca lo hemos dejado de tener, entonces no necesariamente es totalmente cierta la apreciación del expresidente. Y la otra parte, gasto electoral, dice que el fondo de desastres se fue a gasto electoral, que es algo que también se repitió el día de hoy, pues en otros... En el Senado. En el Senado de la República. Lili Telles dijo, se lo robaron. Para gasto electoral. ¿Tiene congruencia eso? ¿Es posible hacerse? No, de ninguna manera. Los recursos que se integran a la tesorería de la Federación se usan para los fines del presupuesto que están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. No necesariamente
están etiquetados a un fin específico, simple y sencillamente entran en la bolsa para financiar el gasto. Esto de manera muy transparente. Se registraron como aprovechamientos en otros ingresos no tributarios y fue parte del barrido de fideicomisos que se realizó entre el 2019 y 2020, cuando se implementó una estrategia que casi no discutimos, pero es una estrategia... Ahí está esa entrevista sobre los recursos que se tienen para pues garantizar la reconstrucción ahora en Acapulco. Vámonos ya al jueves 26 de octubre, Monse. Antes de comenzar la información, es momento de pedirle sus likes. Déjenos ahí sus comentarios, ayúdenos a compartir esta liga para llegar a más personas. Y bueno, ya el día jueves, en la conferencia matutina, pues ya llega más información también con el transcurso de las horas, con el restablecimiento poco a poco de comunicaciones en Guerrero, pues se da ya una primera lamentable cifra de lo que dejó Otis en Guerrero. Y Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el presidente López Obrador y también la misma gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirman la mañana del jueves que el paso devastador de Otis no solo dejó destrucción a su paso, destrucción material, sino también la lamentable muerte de 27 personas y 4 más que están desaparecidas. La secretaria Rosicela Rodríguez también destacó que lo ocurrió el martes 24 de octubre fue algo atípico y un escenario poco probable, ya que pues ella también recalcó en menos de 12 horas esta tormenta tropical pasó justo de eso a un huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. Y bueno, y como están viendo, es lo que explicó ese día Rosicela Rodríguez en la conferencia matutina, hora por hora, cómo se fortaleció el huracán. Si usted quiere ver a detalle ese audio, lo tenemos también en el canal de Sin embargo al aire. Por su parte, ese día, pues ya la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se logra comunicar en la conferencia matutina, incluso ni siquiera es por videollamada ni nada, una llamada telefónica a la que la conectan, donde pues asegura que el golpe de Otis ha sido totalmente devastador para el puerto, pero que ya se estaba empezando a trabajar con los 3 niveles de gobierno para llevar ayuda a la población. Salgado anunció que la autopista México-Acapulco ya se encontraba reabierta y tardó casi 24 horas en reabrirse en su totalidad, y aunque todavía para ayer en la mañana tenían reducción de carriles, a este momento ya se logró abrir la vialidad. Pero da un dato también importante, Monse, la conferencia el día de ayer, que el 80% de los hoteles de Acapulco pues se encontraban dañados. También informó que pues que se empezaba a abrir un puente aéreo para los muchos turistas que también quedaron varados allá en Acapulco. Ayer se hablaba de 30 a 40 camiones que diario iban a hacer corridas hacia la Ciudad de México y hacia otros destinos para regresar a las personas a sus estados. Y bueno, en la conferencia de prensa el presidente López Obrador también informó ayer que arrancarían ya con este censo casa por casa para tener un registro de la destrucción que provocó Otis y empezar pues a ayudar a las familias con lo que requieran. El presidente pues ayer anunció que servidores de la nación iban a ir a Guerrero, a estas comunidades afectadas para empezar a hacer el censo, y ya por la tarde se informó que 1,000 servidores de la nación se habían trasladado a la entidad pues para comenzar a evaluar los daños. Es importante nada más aquí, Monse, hacerle una invitación a la población, a toda la gente que nos está escuchando, pues ustedes ya saben y seguramente han escuchado, y si no, en redes sociales hay mucha información al respecto de todos los albergues que se están abriendo, los centros de acopio que se están abriendo no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República, centros de acopios de la Cruz Roja, de las universidades, de los gobiernos de todos los estados, pues para ayudar a la gente de Guerrero. Y sabemos que lo que más urge allá ahorita es agua potable, por ejemplo, por supuesto comida, porque ha empezado a darse lo que hemos visto también en redes sociales, pues un poco de saqueo a las tiendas ya no están poniendo, por ejemplo, ahorita más mercancía porque igual no la están pudiendo trasladar, pero pues hay mucho desabasto ahorita en Acapulco, en Guerrero, en estas zonas afectadas, y pues es importante que si ustedes pueden, pues durante el fin de semana acudan a estos centros de acopio, pues a aportar con lo que ustedes puedan hacer. Sí, o por el depósito de cuentas, ¿no? Que algunas instancias habilitaron, como decías bien, la Cruz Roja, o me parece que otra universidad, pero bueno, ahí está también, si no podemos ir a dejar cosas, pues la cuestión del depósito puede apoyar. Y vamos a irse con otra información del jueves que también es muy importante porque ya avanzaron
en la cuestión de la aprobación de la Ley de Ingresos del 2024. Es otro tema súper distinto, pero muy, muy importante, relevante. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2024. Este dictamen se aprobó en lo general con 70 votos a favor, 43 en contra, y en lo particular hubo 63 votos a favor, 41 en contra. La ley estima que los ingresos que va a recibir la Federación el próximo año van a ser por un total de 9.066.045 millones de pesos. 4.942.030 millones de pesos van a corresponder a impuestos, 530.254 millones de pesos a cuotas y aportaciones de seguridad social, mientras que 36.5 millones de pesos a contribuciones de mejoras. Otros 51.091 millones de pesos a cuestiones de derechos. Es decir, esta ley no prevé nuevos aumentos a los impuestos que ya están vigentes. Y también ese día con la discusión hubo mucho de qué hablar porque la discusión se extendió. Ya esta noticia es del jueves porque pues fue en parte de la madrugada, ¿no? El miércoles amanecimos el jueves ya con esta información y les decía que dio mucho de qué hablar porque la senadora Marta Lucía Mitcher, quien fue representante del ex canciller Marcelo Ebrard ante Morena durante este proceso interno que estaba compitiendo por la candidatura del partido, acusó así en el Senado que ya va a renunciar a Morena. Esto lo dijo enfrente, le estamos viendo, de Citlali Hernández. Ahí estaban discutiendo, en un momento voltea Marta Lucía Mitcher, la senadora, y dice que ya, pues, en ese momento renuncia a Morena. Es lo que dijo. Estamos todavía al pendientes de qué va a pasar, porque también cuando Marcelo Ebrard se va a registrar, no es cierto, va a no registrarse, a conocer los resultados de la encuesta de Morena. Ya sabemos todo que ahí también Marta Lucía Mitcher se enojó. Se enojó, exacto, y eso provocó pues que el equipo de Marcelo Ebrard se saliera y anunciaran que ya que estaban impugnando y todo, bueno, que impugnarían, y esto pues vuelve también a dar de qué hablar porque Marta Lucía Mitcher dice que se va de Morena, entonces no se sabe si vamos a esperar la renuncia también de Morena de otros senadores, aunque la senadora el jueves, más tranquila, tuiteó que después de haber conversado con Ana Lilia Rivera y otras dos compañeras de ruta, no, más bien, compareció con ella y como dos compañeras de ruta, pues siguieron conversando, aclararon ideas y dice, eliminamos la rudeza innecesaria, además de que intercambiamos sentimientos. Eso lo escribió en Twitter, todavía no hay más información, pero pues sí fue muy polémica la reacción de Marta Lucía Mitcher. Básicamente seguimos sin saber si sí se fue o no de Morena. Exacto. Antes de irnos al viernes, Monse, hay que recomendarle a la audiencia que si no vio el día de ayer el reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán sobre el líder sindical del Poder Judicial, pues, y las licencias, sobre todo de las que ha gozado en la mitad del tiempo que lleva en ese puesto, pues vaya a verlo porque es un reportaje muy interesante del líder que está encabezando a los trabajadores que pues han realizado estas protestas para defender los privilegios del Poder Judicial. Y ahora sí, Monse, vámonos al día viernes, el día de hoy, 27 de octubre, porque también fue un día con mucha información de lo que está pasando allá en Acapulco. Como les decíamos, casi el programa, este resumen semanal iba a ser de pues todo lo que aconteció en aquel estado, pues con esta catástrofe natural. Y pues el día de hoy, la agencia AP, esta agencia ha dado una cobertura amplia a lo que está ocurriendo en ese estado, y pues el día de hoy trae un reportaje donde habla pues del impacto devastador e inesperado del huracán en esta ciudad donde pues sí conviven lujosos hoteles, muchos de ellos pues ahora destrozados, y barrios populares todavía incomunicados algunos, que pues como sabemos hasta el momento van 27 personas muertas. Por ejemplo, algunas escenas que ha dejado el paso del huracán son operarios que no sabían cómo restablecer todavía la electricidad en los postes de luz, pues porque los postes de luz básicamente están tirados ahí entre lodo y agua, o sea, casi es empezar a reconstruir toda esa, pues también toda esa parte de la electricidad. Y bueno,
También lo mucho que se ha visto en estos días en Acapulco es personas caminando entre tiendas arrasadas con, por ejemplo, cosas muy básicas que también es entendible, pues si nadie está vendiendo y lo están sacando así, cosas de comer, agua, pero papel de baño, aunque también pues en esta parte de la rapiña pues también se ha visto cargando cosas como sillas de oficina, artículos de Navidad, y bueno, también se ha visto, por ejemplo, turistas sentados junto a sus maletas sin saber básicamente a dónde ir, ni qué comer, porque sí, básicamente los hoteles donde estaban también quedaron sin nada que ofrecerles, ni siquiera un lugar, pues también donde poderse quedar. Y a pesar de la paulatina apertura, detalla reportaje de la agencia AP de las vías de comunicación y de que el gobierno empezó a enviar equipos de emergencia y de ayuda de primera necesidad, la llegada es lenta, pues porque sabemos, apenas están empezando a reabrirse los caminos, y 3 días después de que el huracán Otis impactó a Acapulco, la ciudad costera de 1 millón de habitantes sigue sumida en el caos. Pues imagínate, Monse, no solo los turistas, también los habitantes, los turistas queriendo salir y pues los habitantes queriendo acceder a lo más básico, que es comida y agua, que el día de hoy pues ya se acepta que sí hay un tema, por ejemplo, también con el agua potable. Monse. Sí, sobre eso pues esta es como la información más actualizada que tenemos que darles este viernes 27, que es el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en la conferencia matutina, ya lo decía Ilse, calificó como muy crítica la situación respecto a la distribución del agua potable en Acapulco. Es la primera vez en esta semana que se habla tal cual, ¿no? Desde esta autoridad federal, pues que la situación es crítica por el paso de Otis, y también pues aunque se ha tratado de restablecer la electricidad a través de la Comisión Federal, todavía hay personas que siguen sin poder comunicarse con sus familiares. También pues justo la falta de agua ha impedido, de luz y de agua, pues ha hecho más complicada la estancia de las personas ahí en Acapulco, pues se han mostrado desesperadas también en redes sociales y sobre todo también quienes no pueden contactar a sus familiares, ¿no? Se ha visto esta cuestión de, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Todavía no saben nada. También lo que se anunció esta mañana, Luis Crescencio Sandoval, fue el secretario de la Defensa Nacional, que ya va a habilitarse el puente aéreo. Les dijimos que les íbamos a informar de esto, que va a servir precisamente para retornar a turistas y para llevar a personal de salud. Ya se habilitó este aeropuerto, va a empezar esta ruta aérea, pero esa es la actualización como más nueva, porque la cifra de víctimas mortales pues continúa en 27, en 4 desaparecidos. Entonces, lo más nuevo es esta cuestión del puente aéreo que se habilitó y la orden que ya dio el presidente hoy esta mañana de que van a empezar a entregar los primeros paquetes de ayuda a los damnificados que incluyen colchones, aparatos eléctricos. Se van a entregar, dijo el presidente esta mañana, de manera directa. Además, a la par, pues ya van a empezar con este plan de reconstrucción y el sondeo que van a realizar, que ya se empezaron a movilizar servidores de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, pues ya empieza también hoy la realización de este sondeo. Así es, Monse, para cerrar nuestro resumen con la información del día de hoy, pues también el presidente hace una aclaración importante porque en estos días pues también comenzó, así como el tema político, a meterse también con esta tragedia, pues también comenzó a criticarse que, por ejemplo, por qué no se alertó con tiempo a la población, bla, bla, bla. Pues ya se ha hablado, por ejemplo, de que fue un huracán que se fortaleció en apenas unas horas, que nadie esperaba que fuera de esa magnitud. Y hoy el presidente dice algo importante, también comenta que pues sí se realizaron previo ya a la llegada, horas previas a la llegada del huracán, pues como tenía que ser ya cuando se estaba fortaleciendo, perifoneos en las calles para alertar a la población para que se resguardara en sus hogares. El presidente incluso destaca que fue gracias a ello que no hubo pues una mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas y pues dice sí, la gobernadora, el gobierno del estado, Protección Civil sí hicieron este alertamiento y como les pudiste informar hoy en de 12 a 1, Monse, sí, pues sí teníamos incluso videos del previo al paso del huracán, cómo se veían los camiones de Protección Civil tanto en el puerto de Acapulco como en otras colonias y calles en esta zona donde se esperaba el impacto, pues voceando que por favor la gente se metiera a sus casas, que se resguardara, que si no consideraban seguras sus hogares, pues fueran a buscar algún refugio temporal de los que ya se habían abierto, Monse. Pero bueno, es la información que les tenemos
hasta este viernes. Lo más actualizado hasta el momento al menos. Así es. Recordándoles que si usted tiene la oportunidad de este fin de semana acudir a un centro de acopio, ayudar con lo que usted pueda aportar, es muy importante porque pues ojalá estos puentes aéreos y ya con las carreteras abiertas que al menos al puerto de Acapulco ya se está pudiendo llegar, o se está pudiendo mandar la ayuda, pues empiecen a llegar más, sobre todo comida y cosas muy básicas, Monse, que es lo que urge ahorita en estos momentos. Y que puedan, pues quienes no han podido contactar a sus familiares, ojalá estos días ya se habilite esta comunicación y pues con ese deseo yo me quedaría este viernes, Ilse. Así es, Monse. Ojalá la próxima semana traigamos ya mejores noticias de lo que está ocurriendo en Acapulco. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado en este resumen de noticias. Monse. Hasta la próxima semana. Así es, déjenos sus comentarios y sus likes. Sus likes.